Listo, ahora sí. Dios mi Redentor, Yahshua, mi Señor Jesucristo, me lo bendiga muy grandemente, mis queridos amigos y hermanos. Les hablo su amigo y hermano evangelista Juan del Piélago, y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra predicación de la palabra de Dios, sanidad del alma y liberación, segundo seminario de sanidad. Estamos en la conclusión, el tema llamado Padres en el Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Padre Elohim, te doy toda la gloria, honra y alabanza. Muchísimas gracias por tu palabra. Eres grande, poderoso Dios. Hoy día aprendí en la iglesia, Señor, a darte las gracias, porque a ti hay que darte las gracias por la vida, por el oxígeno que nos das, por la salud. Gracias, papá, porque por ti tenemos vida. Muchísimas gracias. Bendice en este momento a todos los siervos que están predicando tu palabra. Úngelo con tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra también, papá. Hazme recordar todo lo que me has enseñado, porque yo necesito mucho de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido, por favor. Bienvenido, Espíritu Santo. Perdóname todos mis errores en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy en día aquí tenemos un pasaje en 1 Corintios, por aquí, de Jesús. Dice 1 Corintios 4, 15, 17. Dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesús. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Estamos en el tema llamado Padres en el Señor. Padres en el Señor. Muchas personas, aleluya, son huérfanos y no solamente de padres físicos, sino también de padres espirituales. Gloria a Jesucristo. Hoy en día la iglesia tiene que estar clamando por los padres espirituales, para que Dios levante padres espirituales. Los pastores, los líderes espirituales vienen a ser como padres espirituales en el Señor Jesucristo para enseñarnos a nosotros, para enseñarnos. Muchas veces nosotros los predicadores hemos empezado en nuestros tiempos antiguos a recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Hemos sido bebés, hemos necesitado de padres que nos apoyen. Hace 15 días estuve testificando que yo tuve muchos padres espirituales terrenales que Dios puso en mi vida, madres espirituales que me ayudaron en el ministerio, me ayudaron mucho en el ministerio. Aprendí muchísimo de ellos, porque era un bebé, un pequeño predicador, que apenas estaba empezando con 21, con 20 años de edad, 19 años de edad, era un bebé. Hoy a mis 54 años me pongo a recordar de muchos de mis padres espirituales, de muchas de mis madres espirituales que ya han partido la presencia de Dios, pero que dejaron en mi vida un legado, dejaron en mi vida enseñanzas que nunca me voy a olvidar, grandes enseñanzas que fui aprendiendo, fui recopilando a través de los años. Bendito sea el Señor Jesús. Oremos a Dios para que Dios levante a esos padres espirituales en iglesia, consejeros, líderes ministeriales que ayuden a las ovejas, a los bebés espirituales a crecer, y a jóvenes, damas y caballeros que están con dones espirituales, les ayuden a madurar. A esos jóvenes que tienen llamamiento al ministerio, les ayuden ellos en el ministerio. Como dice Pablo, envía a mi hijo Timoteo para que os enseñe a vosotros la palabra del Señor Jesús. Bendito sea Dios Todopoderoso. Es necesario estar orando en el nombre del Señor Jesús para que Dios siga levantando los líderes, a hermanos y hermanas maduras, cristianas en la fe, para que ellos también sean madres espirituales, padres espirituales de las ovejas nuevas. ¿Cuántas veces cuando yo tenía 17 años, 18 años, cuando entré al Evangelio, tenía a mi amada hermana Leonora Aguirre, que en paz descanse? Esta dama, ¿cómo me ayudaba? Me enseñaba la palabra de Dios, me enseñaba a cantar cánticos espirituales. Muchas de las canciones que canto las aprendí a través de ella. Íbamos a la casa de sus hijos y hacíamos servicios cristianos. Y ahí ella nos enseñaba la palabra, los cánticos, y yo aprendía de ella. ¿Cuánto me acuerdo de mi hermano José Luis y mi hermana Rebeca? Ellos eran vivos, mis respetos para ellos. ¿Cómo me enseñaron la palabra de Dios?
Como mis hermanos me llevaban a su casa y me hablaban de la palabra y yo apuntaba en mi cuadernito y escribía. Aprendí muchísimo, muchísimo de ellos cuando tenía recién 18 años, 19 años. Bendito sea Dios Todopoderoso. Recuerdo a mis demás hermanas, alabado sea Dios, mi hermana Clara Sánchez, que en paz descanse, cómo me hablaba ella de los dones espirituales, me empujaba a orar de una madre espiritual. Recuerdo que dejé mi casa por problemas que tuve con mi familia y me fui a vivir en iglesia, dormía en la banca. Y la iglesia tenía una ventana grande que colindaba con la casa de esta hermana, que era una profeta espiritual. 4 de la mañana, 5 de la mañana me despertaba a orar, hermano, a orar. Me empujaba a la oración. Yo no era un joven de oración, pero ella me empujaba a la oración, luego me ministraba, me hablaba de los dones espirituales, del don de liberación, del don de palabra de ciencia. Y yo aprendía de esta dama. Aprendí muchísimo, bendito sea Dios. Fue una madre espiritual para mí que forjó el ministerio, forjó mi carácter y mi persona en el nombre de mi Señor Jesús. ¿Cómo no recordar de mi hermano César Gálvez, que él comenzó a predicarme la palabra de Dios? Un joven pastor que estaba pastoreando en la iglesia llamada Monte Sinaí, que quedaba en Villa Salvador, en el grupo 10. Y ahí él comenzó a predicarnos la palabra. Muchas veces yo tenía luchas espirituales con espíritus demoníacos que se me enfrentaban, se me inmovilizaban de pie a cabeza y yo no sabía cómo defenderme. Le contaba al pastor César Gálvez y él comenzaba a ministrarme, comenzaba a enseñarme. Varias veces me iba allí a su dormitorio, a su casa donde él dormía. Y me decía, hermano John, aquí puedes quedarte. Me daba alojamiento y me enseñaba de la palabra de Dios. Mira este predicador cómo predica John. Mira esta dama cómo está predicando John. Mira estos temas cómo predica. Él comenzaba a ministrarme. Mucho aprendí de este varón, mucho, muchísimo. Recuerdo cómo me regalaba chompas, me regalaba pantalones, porque yo era un joven que no tenía, y me ministraba. Oh, aprendí muchísimo, muchísimo aprendí. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Cómo no olvidarme, alabado sea Dios, cuando llegué, alabado sea Dios Todopoderoso, en el seminario de la Pentecostal Unida? Y conocí al reverendo, fue de Colombia, Eugenio de Jesús. Este varón venía a nuestras casas a ministrarnos la palabra de Dios. Visitaba a los hermanos, a las ovejas, allá en Villa Salvador. Les predicaba la unidad del Señor. ¡Qué tremendo varón! Me invitó y me dijo, hermano John, vaya al seminario, en Plaza Italia tenemos un seminario para que puedas predicar, para que puedas aprender la palabra. Sienta usted la presencia de Dios. Y me enseñó la palabra en el seminario y aprendí muchísimo de este varón, temas maravillosos, temas inolvidables. Padres en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios Todopoderoso, la gloria sea para Jesús. ¿Cómo no me olvidarme más adelante cuando estuve en el mensaje, alabado sea Dios, de mi amado el pastor Bruno Albino? Este varón, caramba, alabado sea Dios, comenzó a tratarme como un hijo. Él decía, no hay como Millón, no hay como Millón que predica las 7 edades de la iglesia y es un hombre preparado que ha estado en seminario, no hay como Millón. Siempre él me levantaba mi autoestima. Yo que nunca tuve palabras de confort en mi infancia, en mi adolescencia, en mi hogar, él me levantaba como el padre que yo no tenía. Ahí está Millón, un hombre preparado. No hay como Millón. Ahí está predicando las 7 edades de la iglesia. No hay un hombre que predique como él. Un hombre preparado. Este varón me levantaba. Me abrazaba, me ayudaba muchas veces. A veces no tenía ni para comer para mis hijos. Levantaba ofrendas de amor y me daba para comer. Nos sentábamos, me hablaba temas de hogar, temas de matrimonio, me conversaba, me enseñaba temas de liderazgo. ¿Cómo no olvidarme también de mi hermano Buenaventura Jara? Bendito sea Dios, que muchas veces iba a su casa para poder conversar y él me enseñaba la palabra de Dios, me enseñaba temas del mensaje, me enseñaba temas de realidad también de la vida, de la misma vida, de las acciones que uno tiene que hacer, de los errores, tantos temas que llegué a aprender frente a estos varones. Recuerdo que un día fui a pedirle un préstamo a mi hermano Buenaventura Jara y él me puso libros de Miguel Ángel Cornejo, libro de Robert Kiyosaki, libro de economía, libro de riqueza financiera y me dijo, John, te vas a poner a leer. Te vas a quedar internado 7 días aquí y aquí vas a estar, antes de yo prestarte dinero, primeramente me vas a leer estos libros. Yo necesito que tú te prepares en educación financiera. Y comencé a leer los libros, El Cuadrante de Robert Kiyosaki,
El padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, y muchos temas de grandes líderes. Comencé a estudiar, comencé a aprender muchos temas. Recuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana, John, levántate. Y yo me levantaba y me ponía los libros a leer, póngase a leer, a estudiar. Y ahí estudiando. Recuerdo que un día le dijo él a uno de sus discípulos, John es una mina de talento, pero hay que pulirlo, porque él también será uno de los líderes que te va predicando la palabra. Yo estaba allí, aprendiendo de este varón a la edad de mis 30 y tantos años, aprendiendo de este varón. Él me impulsó a leer libros de Robert Kiyosaki, de Miguel Ángel Cornejo, libros, bendito sea Dios, de escuchar predicaciones de Dante Gebel, predicaciones de otros ministros de Billy Graham. Ahí me entregaba CD, DVD para que yo me ponga a estudiar, a leer. ¿Cómo no olvidarme de esas enseñanzas de estos grandes hombres? Ella partió en el Señor, pero fue un padre espiritual que forjó mi carácter. Bendito sea Dios. Alabado sea el Espíritu Santo. Hoy en día, mis hermanos, a mis 54 años de edad, me encuentro hoy en día con una mente más abierta para poder seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Muchas veces prendo el canal de YouTube, escucho predicaciones del mensaje, pero no me quedo ahí, también escucho predicaciones de Billy Graham, escucho predicaciones de Dante Gebel, temas de sanidad del alma, seminarios de hogares y muchos temas más para ir aprendiendo y para poder compartir con las personas. He pasado desde mis 18 años por un recorrido de ser enseñado, capacitado por muchos padres espirituales y por muchas madres espirituales que me enseñaron. Yo nunca endurecí mi corazón. Yo nunca dije, no necesito de ustedes. No, Señor. Dios es testigo que yo siempre con un corazón sumiso y humilde escuchaba, oía, aprendía, apuntaba en mi cuaderno y iba después meditando en esas enseñanzas. Padres en el Señor que forjaron mi vida. Y hoy en día aún sigo aprendiendo de ministros más antiguos, ministros más ancianos que tienen mucha experiencia para enseñarme. Me siento con ellos, converso con ellos. Hoy día tuve el honor de poder conversar con el pastor Tomás Guamaní, un precioso hermano que lo conocí allá en el seminario de Plaza Italia. Un varón, bendito sea Dios, ya de cerca de 70 años, y ahí oyéndolo, escuchando sus consejos, escuchando la palabra del Señor Jesús, bendito sea Dios, y aprendiendo, aprendiendo. Y hoy día en la predicación allá en la iglesia, Rey de Reyes en San Juan de Miraflores, predicó un tema que dijo, o no predicó, sino dio unas palabras y dijo algo que llegó a mi corazón. Hay que darle gracias a Dios por todo. Agradecele a Dios por todo. Mañana, tarde y noche, agradecele por la vida, que tú estás vivo. Gracias a Dios. Qué tremendo. Y se llegó a mi corazón. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, bendito sea Dios. Dios va a levantar una generación de jóvenes. Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres, alabado sea Dios, para que trabajen de distintas maneras con los dones que Dios les da en la obra de Dios. A la verdad, la mies es grande, pero obreros son pocos. El mundo está perdido, el mundo está con tantas heridas emocionales, el mundo está llorando, está sufriendo, quiere una palabra de aliento, una palabra de amor, un abrazo de amor, pero nadie le da, solamente han tenido rechazo. Hoy estaba escuchando antes de ir a la iglesia un mensaje de Dante Gebel, flechas rotas, donde este predicador enseñaba que muchas personas son heridas en su infancia, tan maltratados terriblemente que de adultos tienen tantas heridas emocionales, que están llorando por dentro. Aún están congregándose en la iglesia, pero están llorando por dentro porque están vacíos, no han sido sanados. Hoy es necesario, hoy es necesario que Dios levante hombres y mujeres como padres, madres en el Señor, capacitados espiritualmente, maduros espiritualmente para que den una palabra de aliento, una palabra de amor al mundo entero que está desesperado. El mundo quiere amor. Hay mucha teología, hay mucha hermenéutica, hay mucha apologética, hay mucha homilética, hay mucha oratoria, pero no hay nada de amor. Necesitamos regresar a los pergaminos originales, al Génesis, al principio. Necesitamos aprender a llenarnos de amor de Dios y dar amor a todos nuestros hermanos. No importa la congregación o la doctrina que tengan, necesitamos darles amor.
Es el mensaje padres en el Señor. Dios levante a padres, madres en el Señor Jesucristo para que puedan estar apoyando y ayudando a muchos jóvenes que Dios los quiere levantar y los va a levantar. Bendito sea Dios. Hoy mi recorrido, tengo 18 años, tengo 54 años, han pasado 36 años. Y recuerdo, 37 años, porque estamos en el año 2025, 37 años que han pasado por mi vida muchas madres espirituales que ya partieron en el Señor Jesús, muchos padres espirituales que ya partieron en el Señor Jesucristo. Pero bendito sea Dios, agradezco a Dios por ponerlos a ellos en mi vida, porque aprendí muchísimo aprendí de ellos y aún sigo aprendiendo también de otros padres que Dios me pone, alabado sea Dios, en el camino. Gloria al Señor Jesús. Pero se necesita humildad, mis estimados hermanos y hermanas. Se necesita humildad para recibir enseñanza de alguien, porque muchas veces somos tan soberbios, somos tan orgullosos, tan arrogantes, que no queremos aprender de los demás. La Biblia dice en Efesios 4:11, el mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He encontrado personas que prácticamente he querido ayudarles, enseñarles, guiarles, darles un consejo, aún a ministros, y me han dicho, no, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Tú no me puedes enseñar a mí, yo ya tengo ya el mensaje. Tengo el mensaje, no necesito de ti, tú te has salido, no puedes enseñarme a mí. Muchos me han rechazado y eso es orgullo y soberbia y arrogancia. Oh Señor, necesitamos nosotros aprender a recibir, tener una mente más abierta y recibir. Bendito sea Dios. Recibiendo de los padres en el Señor. Se necesita humildad para recibir de alguien. Cuando muchas veces Dios trae a una persona, oiga bien usted esta verdad. Muchas veces Dios trae a una persona a nuestra vida. ¿Para qué? Para enseñarnos. Hemos de tener la actitud correcta a fin de poder beneficiarnos de todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros por medio de esa persona. ¿Qué hubiese ocurrido en mi persona si desde los 18 años hasta los 54 años que estuve, bendito sea Dios, con tantas madres y padres espirituales, les hubiese dicho desde un principio, no, yo no quiero recibir enseñanza de ninguno de ustedes. No, yo solamente estudio mi Biblia y Dios me va a enseñar. De ustedes no necesito nada. Eso es orgullo. No hubiese aprendido nada. Hoy he aprendido muchos temas del Evangelio, que gracias a Dios me permite predicar temas de sanidad del alma. Dios me permite predicar seminario de sanidad del alma, seminario de guerra espiritual, seminario de la ciencia de la oración, seminario del ayuno y liberación, seminario de sanidad del alma que tanta falta hace. Bendito sea Dios en las iglesias. Pero ¿por qué me permite Dios aprender todo ello? Porque he aprendido a través de estas madres, a través de los padres espirituales que tuvieron que ver en mi vida, que me enseñaron. Y yo mantuve un espíritu dócil, humilde, unos oídos prestos para aprender. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dios anhela confrontarnos y animarnos por medio de personas que ponen nuestras vidas para enseñarnos. Pero su amor queda bloqueado y se hace inútil si nosotros no adoptamos una actitud dócil para recibir la enseñanza y un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios quiere darnos. El pensar que no necesitamos recibir enseñanza de los demás no es una demostración de humildad ni madurez, sino de orgullo. Necesitamos ser humildes y sencillos y aprender de los demás. Hace muchísimo tiempo, bendito sea Dios, me encontré con un pastor que había sido disciplinado, alabado sea Dios, había sido disciplinado ya hace varios años atrás. Y este varón vi que había sido disciplinado y quise ayudarle. Y comencé a enviarle enseñanza de sanidad del alma, porque sentía que su espíritu estaba mal. Era un varón que había trabajado mucho en el Señor, pero tuvo problemas personales y entonces fue disciplinado y dejó el pastorado. Comencé a enviar entonces mensajes, predicaciones de sanidad del alma,
lo cual los grabo y lo mando a muchas amistades, porque de eso se trata, que lo que tú has aprendido no lo tengas para ti, sino que compartas con todo el mundo. Pero ¿qué sucedió? Que este varón me escribe y me dice, no me mandes, ciego, esas enseñanzas. Pero ¿por qué, mi estimado ministro, me escribe? ¿Por qué le digo? Es que, ciego, no me mandes porque yo no te he pedido esas enseñanzas. Pero, hermano, son temas de sanidad del alma que necesitas. Mira, ciego, yo ya aprendí, tengo muchísimos años y he aprendido esas enseñanzas de sanidad del alma. Si yo te hubiese pedido, amén. Pero yo no te he pedido esas enseñanzas. No me mandes, por favor. Y me sentí tan triste en mi corazón, sinceramente. Me sentí tan triste y noté un espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Dije, Dios mío, me sentí mal. Ahí, un cuartito pequeñito, comencé a orar por él. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Y es triste, es triste. Me recuerdo que en la pandemia, en el año 2020, cuando nos pusieron en cuarentena nos pusieron. Entonces los esposos tenían que estar viviendo con las esposas. Mañana, tarde y noche iban a estar viviendo en sus casas en cuarentena. Me imaginaba cuántos problemas, esposos que tuvieran heridas emocionales, y viviendo con las esposas allí, cuántos problemas hubieran ellos ocasionado en sus propios hogares. Y en vez de ser una cuarentena de paz, iba a ser una cuarentena de presión y de maltrato. Comencé a predicar seminarios de hogares, temas de hogares, de ayudarnos el uno con el otro, para pareja, para matrimonio. En el Facebook comencé a publicarlo, bendito sea Dios, y un hermano predicador de mensaje me escribe, déjate de predicar tonterías. Déjate de predicar tonterías, predica el mensaje. Otro predicador que me había invitado a su iglesia también a predicar, me escribe, ¿cómo vas a predicar esas tonterías? Arrepiéntate, vuelve al mensaje, deja de predicar esas tonterías. Yo me puse a pensar, pero estamos predicando temas de seminarios de hogares, de matrimonios. ¿Y cómo estos varones se ponen a decir esas cosas? No quieren ser enseñados. Muchas veces muchos ministros que vienen de seminarios, vienen de capacitaciones o vienen del mismo mensaje y ya tienen mucho conocimiento. Cuando alguien predica temas, vamos a decir, temas que van a complementar la enseñanza bíblica, lo rechazan. Lo rechazan, bendito sea Dios. Pero yo le doy la gloria a Dios, bendito sea Dios, porque si muchos cuando trato de predicar la palabra de Dios, no me quieren dentro de sus círculos, pues trato de hacer un círculo más grande para tenerlos a todos y amarlos en Cristo Jesús. Veo mucha arrogancia, veo mucha soberbia en muchos ministerios que ya creen que ya lo tienen todo y no quieren aceptar más temas. Hay mucha necesidad espiritual. Hoy en día necesitamos ser enseñados en temas de sanidad del alma, porque hay muchas personas que están heridas, que tienen raíz de rechazo, tienen síntomas de rechazo, se vuelven hostiles y rechazan entonces lo demás. Rechazan ser enseñados. Hay muchos que están llenos de heridas emocionales, necesitan sanidad del alma. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, enseñar por las redes sociales, seminarios de sanidad del alma. Hay muchos que no saben sobre temas de hogares y matrimonios, los 5 lenguajes del amor, el lenguaje de palabras de afirmación, el lenguaje de tiempo de calidad, el lenguaje de recibir regalos, el lenguaje de toque físico, el lenguaje de servicio, o los 3 tipos de amor. Muchos no saben lo que es el amor eros, el amor ágape, el amor filio. Hay mucha enseñanza para compartir porque Dios está levantando a hombres y mujeres hoy en día para enseñarnos de muchas maneras, de muchas formas. Pero si vamos a mantener un espíritu hostil y no vamos a querer recibir esa enseñanza, entonces estamos llenos de orgullo. Y Dios detesta el orgullo. La altivez del espíritu, Dios lo desecha. Él quiere un corazón contrito y humillado, dispuesto para ser enseñado. Padres en el Señor, que Dios siga levantando a muchos hombres, muchas mujeres con dones espirituales, hombres con llamamiento al ministerio y que nos sigan enseñando la palabra de Dios. El mundo está lleno de heridas emocionales igual que muchos de la iglesia y el mundo necesita una palabra de aliento, una enseñanza de liberación, seminario de sanidad del alma, un abrazo de amor que te diga, ven, vamos juntos a la cruz del Calvario y adoremos al Señor Jesús. Él es el único que te puede dar sanidad a tu alma.
De esta manera, mis estimados amigos, estamos terminando este seminario de El Corazón Paternal de Dios, Seminario de Sanidad del Alma. Que Dios, mi Señor Jesús, me lo bendiga muy grandemente. Comparta usted esta enseñanza con sus amistades. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando otro seminario, posiblemente de sanidad del alma, o de repente regresemos al tema del seminario de hogares, que hace tanta falta, hace los temas de seminario de hogares, porque estoy viendo que de muchas iglesias, pastores están cayendo en adulterio, predicadores están cayendo en adulterio, hombres, líderes, diáconos están cayendo en pecado, hogares destruidos por causa de que mi pueblo falló por falta de conocimiento. Necesitamos apoyar a estos varones, a estas damas con enseñanzas, que la iglesia sepa de estos seminarios. Posiblemente estemos predicando seminarios de hogares o sanidad del alma, estaremos orando para que Dios nos guíe. Que Dios te bendiga muy grandemente. Ha sido un placer haber terminado con ustedes este tema llamado El Corazón Paternal de Dios, segundo seminario de sanidad del alma. Ore por mí muchísimo, necesito bastante de sus oraciones. Ore por mi amada esposa, ore por mi hogar, por mi matrimonio, oren por todos los siervos y siervas que están predicando la palabra de Dios. Y sobre todo, oremos por unidad en el Espíritu. Que aprendamos a amarnos los unos con los otros, unitarios, trinitarios, del mensaje, que todos seamos unos en amor cristiano. Porque Cristo Jesús viene pronto, viene por una iglesia llena del amor de Dios. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Shalom, Maranatha. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya.